Capítulo 6. Anakim, los gigantes del sur. Aturdidos por lo acontecido y sin entender bien todavía la situación dramática que se vivía en estas tierras, muchas imágenes se me cruzaron por la mente. Seguramente derivaban del temor y la impotencia de ver el sufrimiento de mis nuevos hermanos delante de mis ojos. Había personas en el suelo debajo del polvo y escombros, como las trágicamente famosas Sodoma y Gomorra. Fuego cruzado enemigo se escuchaba a lo lejos. Vi gente inocente morir ese día. Todo se salía de control. En solo unos instantes, observamos el cielo lleno de pequeñas esferas plateadas con luces rojas que seguían toda la escena. No estaba seguro si eran de la República o enemigas, pero allí estaban, sin perderse nada de la tétrica escena. Canal de YouTube Nos Confunden. Corrimos intentando ayudar a los que nos íbamos cruzando en el camino, pero la realidad es que teníamos que salir de la embarcación cuanto antes. Todos íbamos en diferentes direcciones. La voz que intentaba antes calmarnos ahora daba órdenes que eran casi súplicas de dirigirnos de forma urgente al edificio de la oficina presidencial Renacer. Eso hicimos los que quedamos en pie, en el medio de una lluvia de escombros y algunas detonaciones. Angustia e ira caían en mí como un rayo en el océano. Levanté la mirada al cielo suplicando algún tipo de piedad. El cielo estaba en un tono rojo furioso. Pude observar que el fulgor del sol no quemaba mi vista, tenía un tono oscuro, y lo que yo creí que era la luna resaltaba en la lejanía en un color totalmente negro, como en el medio de un eclipse. Creí entonces que era el cielo más extraño que jamás alguien de las tierras conocidas había presenciado. Se sumaban las extrañas esferas que danzaban en el aire en todas las direcciones. Eran como ojos plateados observándolo todo. La siguiente pregunta resonó en mi interior inmediatamente después. ¿Quiénes controlaban estos pequeños objetos? ¿Y cuál era su función? Ya que hasta el momento y por lo que pude observar, en medio de todo, ninguno de ellos estaba realizando maniobras de ataque alguno. Canal de YouTube Nos Confunden. La situación por entonces era realmente desgarradora. El edificio estaba intacto y pude ingresar sin mayores inconvenientes, aunque por obvias razones se había generado cierto tumulto en la entrada. De todas formas, y a pesar del miedo existente, las personas se respetaban mutuamente de una forma extraordinaria. Ni siquiera puedo imaginar el caos que podría significar una situación similar en mis tierras de origen. Había perdido a todo el grupo en la desesperación bajo fuego enemigo. Me sentía preocupado por los demás y con la responsabilidad por experiencia en la Armada Continental de ponerme a su disposición para ayudar de alguna forma a la ciudad que recién nos había recibido de la mejor manera y que ahora sufría los embates de un enemigo todavía invisible. Los heridos se contaban por miles. Había tantas habitaciones equipadas que ante tal ataque de dimensiones jamás vista en mi humilde pasado de guerra, me sorprendió saber que de alguna forma estaban preparados para recibir tantos heridos. Intenté encontrar al equipo, pero me fue imposible. No pude ni siquiera reconocer a uno. Las personas que allí se encontraban en los diferentes rincones de este inmenso edificio me miraban con cierto recelo. Era una persona recién llegada de otras tierras y conmigo también había llegado un ataque feroz y fatal que dejaría al menos un cuarto de ciudad destruida. Intenté recorrer sin perderme entre los diferentes pisos y poder encontrar la oficina del presidente Fael. Necesitaba hablar de forma urgente con un alto mando. Quería además desaciar mis tantas preguntas sobre el enemigo, ponerme a sus órdenes. Este ataque no iba a ser uno como cualquier otro. Me había tocado tanto el corazón que me sentí igualmente parte de estas tierras, tanto como los demás que sufrían a mi lado, como si mi sangre hubiera nacido aquí mucho tiempo atrás. Para mi sorpresa me encontré a Fael con cara de extrema preocupación, con el capitán Butler. Llamé a su nombre sin poder esperar a llegar entre tanta gente alrededor. Butler realizó una especie de saludo típico militar de lejos,
sin perder costumbres. Me daba gusto ver una cara conocida y me generaba confianza entre tanta locura de guerra atípica. Canal de YouTube Nos Confunden. Saludé como pude con voz entrecortada a Fael, quien dijo todo con su mirada melancólica. Demostraba estar abatido por la situación, que no era para menos. Me puse bajo sus órdenes para ayudar en lo que necesitaba y requería tal situación. Fael agradeció el gesto, pero comentó que nada podríamos hacer más que esperar por el momento. Aunque de forma fallida, intenté nuevamente depositar mis tantas preguntas. El momento lo ameritaba en mi mente, pero Fael estaba en una conversación acalorada, en una especie de comunicador diminuto, donde la otra voz repetía de forma constante y se escuchaba claramente lo siguiente: solicitamos apoyo de los Anakin. No tenemos otra opción, Fael. Esto fue un ataque planeado para destruir una zona civil y segura. No hay vuelta atrás. Butler volvió hacia mí con la mirada típica de liderazgo, reforzando mi idea de lo que había escuchado. ¿Están hablando de lo que yo imagino?, le pregunté por bajo a Butler. Él asintió con la cabeza. Son los gigantes guerreros del sur, William. Fael lo escuchó y soltó una frase que me dejó aún más intrigado. No solo eso, son los salvadores de nuestra gente, los que nos llevaron a estas tierras antes del reseteo de nuestra época. Le comentó luego a Butler que debía irse, pero que hiciera lo que hacía falta, y rápidamente volvió a su oficina con 3 agentes que lo siguieron. Butler me solicitó acompañarlo y lo seguí como pude entre miles de agentes que iban y venían. Se temía otro ataque. La guerra se estaba gestando en la misma tierra que habíamos pisado hacía solamente algunas horas atrás. El capitán me comentó que era el momento de poder descansar antes de emprender un nuevo viaje y otro destino. Lo miré fijamente como expresando mi temor nuevamente. Además, no estaba seguro si nuestra embarcación seguía aún de pie. Se escuchaban explosiones fuera. Fue entonces cuando atiné a preguntar: ¿dónde sería ese destino y la razón de aquello? ¿Es algo que solicitó Fael, acaso? Me explicó que no era exactamente plan de Fael, pero que el momento lo requería. Canal de YouTube Nos Confunden. Iría a buscar primero al equipo para reunirlo aquí, y una vez que estuvieran todos, emprenderíamos un viaje único a las tierras de los Anakin. Pero antes pasaríamos por su hogar. Me quedé atónito intentando digerir estas palabras. Quisiera haber dicho tantas cosas, pero mi voz apenas largó un sonido que no tuvo sentido alguno en ningún lenguaje. Butler aclaró entonces, por si era necesario, ante mi desesperada forma de expresarme: lamento no habértelo podido contar antes, William. Soy tan parte de estas tierras como cualquier otro que ves sufriendo aquí. Nací con la sangre ancestral y estoy viendo a mis hermanos morir. Al parecer quieren repetir la historia aún en estas tierras. Es hora de salvar nuevamente a la única humanidad que ha sobrevivido a un reseteo custodial y que puede salvarnos a todos. ¿Quién es mejor que los mismos que ayudaron a cruzar las murallas de hielo en ese entonces? Butler entonces marchó y se perdió entre los agentes que esperaban fuera. Me recosté en la más cómoda cama que mi cuerpo había estado jamás, con intenciones de dormir, pero ¿cómo mi razón procesaría tanta información de una historia humana jamás contada? ¿Cómo no iba a ver los ojos de mis nuevos hermanos cayendo en el dolor y no sentir que estábamos del lado correcto y que habíamos escapado de un lugar siniestro que yo solía llamar hogar? Estos sentimientos golpeaban mi pecho con un rencor y veneno profundo. Querría en ese instante abrir las puertas a los inocentes que dejábamos atrás, a los amados de las tierras conocidas. Canal de YouTube Nos Confunden. Capítulo 7. La enfermedad del ser humano. Había podido conciliar el sueño luego de varios intentos fallidos.
entre tantos pensamientos y explosiones que se escuchaban a lo lejos, pensando que quizás nada de esto era real, no podía estar pasando, era demasiada información para procesar en mi confundida mente. Me despertó abruptamente la voz del capitán. «William, arriba, es hora de marchar», dijo con voz firme, casi como una orden. Apenas pude entender la situación y nuevamente ser consciente de que estábamos bajo ataque enemigo, un enemigo que aún desconocía casi por completo. Canal de YouTube Nos Confunden. Butler había juntado a todo el equipo, todos estaban a salvo y me volvió el alma al cuerpo. Nos abrazamos como el gran equipo que éramos y por todas las situaciones que habíamos pasado. Un reencuentro casi de hermanos en un continente desconocido donde solo estaban sucediendo cosas negativas alrededor. Salimos al pasillo central que cruzaba con la puerta del presidente File. El capitán estaba preocupado y nos ordenó apresurarnos tanto como podíamos. Las miles de personas que se agolpaban en el edificio ya no estaban. ¿Qué había pasado con ellos? No tuve ni tiempo para preguntar antes de que los muchachos me comentaran a su paso que se había activado el plan de evacuación. Uno de ellos con asombro me dijo: «Vimos grandes trenes y miles de naves por lo alto llevar a muchas personas a velocidades increíbles, William». El capitán volvió a nosotros diciendo: «Es exactamente lo que vamos a hacer. Nos subiremos a una de esas naves que tiene que salir en 12 minutos. Apuren el paso, luego tendremos tiempo de hablar sobre todo lo que está sucediendo. Sé que tienen tantas preguntas que serán respondidas apenas lleguemos a tierras seguras». Apenas habíamos llegado a las supuestas tierras seguras y ahora nuevamente buscábamos otras tierras. Parecía que íbamos convirtiendo las tierras en inseguras. Llegábamos y caía el infierno alrededor nuestro. Temí que las personas pensaran que estábamos malditos y traíamos calamidad con nosotros. Prácticamente corriendo por las desoladas calles destruidas por las bombas que habían caído, logré mirar al cielo nuevamente y esas pequeñas esferas ya no estaban, pero en su lugar pasaban a velocidades increíbles unos grandes triángulos de color azulado de un lado hacia el otro. No pude evitar detenerme por un minuto cuando el capitán notó mi falta. Volvió a su paso gritándome: «William, deja los cielos por un segundo, ahora no es momento, esas aves voladoras son amigas. Los azules de hierro están haciendo replegar al enemigo. Ahora por favor lleguemos a destino urgente». No tuve opción y cedí ante tal ruego, aunque me costó bastante dejar pasar tan majestuoso vuelo de esas aves azuladas. Iban de un lado hacia el otro, volaban de una forma magnífica y singular. No podía creer que estaban siendo dirigidas por alguien o por algo más. Parecían como si tuvieran una mente propia. Al llegar al supuesto destino, habían muchos agentes, al parecer esperando por Butler y por consiguiente por todos nosotros. Si bien parecían haberse aliviado al saber que el capitán estaba con vida, luego nos recriminaron la tardanza. Y eso que solo tuvieron que esperar un minuto de más. Prácticamente nos metieron rápidamente en una plataforma de color plateada y esta nos llevó hacia lo más alto. Mientras íbamos contemplando desde una vista contradictoria entre fuego, muerte y desolación hasta la otra parte de una ciudad moderna con estructuras jamás vistas que representaban la prosperidad absoluta. En el cielo, los azules de hierro aún batallaban contra estas esferas que ya estaban alejadas de la costa. El capitán preguntó si dicha vista no nos recordaba a los retratos de Nuremberg y Basilea, pero todos nos miramos sin entender a qué se refería. Apenas arribamos al último piso, unos agentes nos recibieron dándonos una cálida bienvenida, comentando que estábamos a punto de tener una experiencia única tocando las nubes. Estas naves no eran para nada parecidas a los que teníamos en nuestras mentes, si es que alguna vez pudimos imaginar algo así. Canal de YouTube Nos Confunden.
La estructura era enorme y parecían estar fabricadas de una sola pieza. Parecía que existían rutas en los cielos. Conducían dos diferentes en forma separada para ida y regreso. Estas supuestas grandes estructuras de hierro se perdían en el horizonte, por lo que me contó el mismo agente que nos recibió. Los mismos conectaban cada punto de las grandes ciudades. Me dijo que me preparara porque la primera experiencia de viajar en estas grandes naves era algo que nunca se olvidaría. Una nave de color azul oscura esperaba por nosotros. Una vez dentro, la apertura se cerró de forma automática. Me senté junto a Butler en asientos de 4 personas. El interior parecía aún más grande de lo que era por fuera. Pronto a sentarnos, se puso en marcha, pero apenas se escuchaba un leve silbido. Butler y los agentes nos solicitaron que tratemos de relajarnos, que acostumbrarnos a estos gigantes de hierro iba a costar al principio, pero que luego ya no íbamos a darnos cuenta. Apenas comenzó el viaje, uno de los muchachos fue el primero en caer con un desmayo, pero volvió en sí rápidamente. Yo sentía mareos y me perdía las conversaciones de Butler con los agentes. Intenté relajarme y unirme a este viaje frenético que parecía eyectado como una bola del cañón más poderoso inglés. Por momentos ingresábamos en largos túneles y todo se volvía oscuro. En esos momentos pensaba que caería desmayado también, pero sorteé como pude esta sensación de náuseas y mareos temporales y al pasar 15 o 20 minutos ya todos estábamos viajando sin problemas. Era el momento para poner la atención al hermoso paisaje de la República Ancestral, renacer. A lo lejos era la ciudad más moderna y próspera que ni siquiera podrían haber imaginado las grandes mentes literarias. Los alrededores se teñían de varios colores debido a las grandes plantaciones de hortalizas, flores y árboles frutales. El verde era predominante, era una vista realmente emotiva que invitaba a vivir en este pequeño Edén. Canal de YouTube Nos Confunden. De hecho, según escuché, existían unas islas próximas llamadas las Islas del Edén, que incluso brindaban un espectáculo mayor. Ya su nombre las describía a la perfección, aunque tampoco podría darme el lujo de perderme de escuchar la interesante conversación de Butler con los demás sobre las estrategias de guerra que estaban desarrollando. En un momento que su gran charla de planes y estrategias finalizó, supe que era mi oportunidad para nuevamente saciar mis preguntas. Tenía tantas como seguramente las tendrá usted en este momento. No sabía por dónde empezar. Butler me ganó de mano y esbozó la siguiente pregunta. ¿Cuánto arrojó la última medición del aire? ¿Qué grado de daño tenemos en la zona? Uno de los agentes respondió que estaban seguros de que habían actuado a tiempo y por esta razón el ataque se realizó en la misma zona en la que los números arrojaron posible envenenamiento del aire y de plantaciones cercanas. Ya no pude soportar esta conversación que parecían códigos indescifrables para mí y para el grupo entero. Fue entonces cuando me animé y pregunté, ¿nos explican? ¿De cuál envenenamiento hablan? Butler miró al grupo algo compungido y explicó de forma resumida. Ellos envenenan el aire. A ver, ¿cómo les explico? El humano que nace en sus tierras se enferma prontamente debido al trabajo que los custodios realizan. Esta enfermedad generalmente se implanta en los primeros humanos, o mejor dicho, los bebés que quedaron del último reseteo. O quizá a la segunda generación también para cerciorarse, pero luego esto se pasa de generación a generación de forma automática. Igualmente no es raro que envenenen el aire que respiran, que es la forma más habitual. A veces para seguir asegurando futuras generaciones enfermas o simplemente docilidad. Es una raza muy cruel, William. Lamento que ustedes tengan que enterarse todo esto de una forma tan brusca, pero tarde o temprano lo tienen que saber. Quedamos todos nuevamente estupefactos de tal aseveración. ¿Cómo que envenenan nuestro aire? ¿Y esta enfermedad qué es? ¿O qué daño nos causa? Pregunté atónito.
Esta enfermedad es prácticamente nueva, se utilizó en el último reseteo, aclaró el agente que escuchaba nuestra conversación. La seguimos estudiando de cerca, pero lo que sabemos es que hace que sus cuerpos envejezcan rápidamente y que solo una pequeña parte de sus vidas sean útiles y provechosas para ellos, para luego darle paso a la siguiente generación de forma rápida. Lo prefieren así porque la longevidad pasada traía otros conflictos. Las personas tenían más tiempo para analizar la situación en la que se encontraban. Ellos van modificando al humano y lo amoldan a su utilidad, evitando cualquier conflicto. La idea es siempre cumplir el ciclo llamado natural, entre comillas, del próximo reseteo. ¿Esto quiere decir que acortan nuestro tiempo de vida? Es exactamente lo que digo. Nosotros en la República Ancestral vivimos 3 veces más que ustedes porque no existe dicha modificación en nuestros cuerpos. Pero ellos lo intentaron recientemente. Quieren primero acortar nuestras vidas para lograr su control. Canal de YouTube Nos Confunden. Butler interrumpió con un plano que tenía en su mano y empezó a preguntar nuevamente sobre temas de estrategia de guerra. Yo no podía entender del todo la situación. Era todo tan confuso y me generaba tal ira que era difícil de manejar. Creo que todos pensamos igual en este momento. Los muchachos se preguntaban entre ellos y analizaban esto intentando entenderlo. Los custodios acortaban nuestras vidas y las hacían miserables. Entendí entonces que no existía libertad de ninguna forma en las tierras conocidas. ¿Cómo podríamos liberar a nuestra gente de este perverso poder? ¿Cómo declararle la guerra a un enemigo del cual no se está al tanto? ¿Y cómo era el humano sin este asqueroso control? La respuesta la tenía delante de mis ojos. La prosperidad absoluta estaba debajo de nosotros, en cada niño y niña que corría por los campos libremente, donde su vida parecía ser feliz y sin preocupaciones, hasta su vejez, quizás a los 240 o 250 años. ¿Cuán sabio podría ser un anciano en la República entonces? ¿Cuán libre era un niño nacido allí? ¿Cuánta maldad existía dentro de cada uno sin el maldito control custodial? Arribamos a la capital llamada El Arca. En el tiempo estipulado no existían demoras allí, salvo por nuestro atraso de 1 o 2 minutos. Las puertas se abrieron y nos detuvimos en una plataforma donde todo estaba cubierto por una especie de cristal. Si el paisaje ya era inexplicable para entonces, no pueden imaginar lo que era la capital. Usted sabrá entender que no podría añadir ninguna palabra para tal descripción. Estos son los momentos que lamento no haber nacido o ser formado como un gran literario. Pero lo que aseguro que ese día vivimos el mejor atardecer que alguien puede tener en toda su vida. Existían estructuras jamás vistas que tocaban los cielos, además de cientos de ruedas voladoras. Eran como 2 ruedas que se unían formando con otro material una esfera que podía llevar a 1 o 2 pasajeros en él. Algo magnífico de ver. Otro detalle increíble era que a pesar de estar viendo la ciudad más grande, más iluminada y repleta de todas, no existía ruido alguno. Todo pasaba en silencio absoluto. Capítulo 8. La grandeza humana. La capital nos recibía, pero como hasta el momento se presentaban las cosas, no iba a ser claramente un viaje de placer, por lo menos no al principio. Butler nos ordenó seguirlo y al despedirse de los demás oficiales, nos sumergimos en esta inmensa ciudad lumínica y moderna que nunca hubiera imaginado mi mente tan carente de imaginación. Intentamos no perder de vista al capitán, que jamás miró hacia atrás, pero como es de su costumbre de líder, esperaba que sus fieles compañeros lo siguieran sin perderle pisada.
Era complejo hacerlo ya que nos embelesaba el entorno en cada paso que dábamos. Todo el grupo estaba realmente sorprendido. Las personas llenaban los espacios públicos, restaurantes, y los vehículos parecían que siempre colisionarían, pero jamás lo hacían. Sus maniobras eran casi perfectas. Canal de YouTube Nos Confunden. En el cielo, grandes esferas transparentes paseaban de un lado hacia el otro. La mayoría estaba ocupada por una persona, pero en algunas ocasiones se veían incluso dos manejando estos extraños globos que flotaban y surcaban los cielos. Aun cuando las noticias corrían de forma veloz en cada sitio de la República, los ciudadanos de El Arca paseaban felizmente por allí, como que ninguna guerra se hubiera desatado tan solamente a unos kilómetros de distancia. Separarse del capitán nos hubiera dejado en grandes problemas, ya que el lenguaje que utilizaban en la capital no era inglés ni tampoco ningún lenguaje que llegué a descifrar. Ya se sumaba otra pregunta a mi mente. ¿Sería este acaso un lenguaje nativo? Quizá el más antiguo que alguien pudiera haber escuchado, de una humanidad anterior, y de ser así, ¿de dónde provenía? Me hundía en mis pensamientos mientras seguía al capitán de forma automática. La tierra de los Anakin, imaginaba. ¿Cómo podría ser tal sitio? Una parte de mí hasta dudaba de su existencia. Era increíble de siquiera imaginar la posibilidad de ver gigantes. Gigantes, me preguntaba a mí mismo una voz interior. Incluso era extraño de repetirlo en mi propia mente. Creo que todo el grupo estaba en la misma situación. Nos acercamos a un lugar que parecía ser un gran puerto. Muchas embarcaciones descansaban. Butler nos solicitó esperarlo mientras se acercó a hablar con los oficiales que allí se encontraban. Aprovechamos a hablar entre nosotros. Todos estábamos viviendo en un sueño que por momentos se convertía en pesadilla. Desde el Edén, que se apreciaba desde las alturas de los grandes bosques repletos de flores coloridas, a los mortales y sangrientos estruendos de estos aparentemente famosos custodios, de los cuales apenas habíamos escuchado hasta ahora y que quizás me hubiera gustado nunca saber. Con la experiencia de una guerra pasada y de batallas en el mar que tenía en mi haber, pude notar que el grupo de todas formas estaba muy unido y con mucha fuerza. Creo suponer que la incertidumbre y este conocimiento con el cual habíamos chocado sin querer nos transmitía unas ganas inmensas que surgían de nuestro interior de querer conocer más y más. Queríamos toda la información posible, desentramar esta historia humana desconocida en las tierras donde habíamos nacido. Canal de YouTube Nos Confunden. Empezamos también a dudar sobre el ataque reciente. ¿Sería acaso nuestra culpa por escapar de las tierras conocidas? ¿Era este nuestro castigo? ¿Eran esas grandes murallas de hielo acaso artificiales? ¿Eran los custodios acaso otros humanos o eran una raza que desconocíamos? Gigantes, nuevas razas, nuevas tierras y murallas artificiales. Empezamos a excavar tan profundo que nuestras teorías ya rozaban lo ridículo. Pero ya todo empezaba a ser desconocido entonces. Tampoco nada se podía tornar lógico. Nuestro mundo cambiaba cada segundo y lo había hecho para siempre, como una sentencia divina. Butler se acercó y nos comentó que tomaríamos esa embarcación de ahí, señalando con su mano. Era el barco que más se destacaba, parecido al que se nos acercó apenas cruzábamos las murallas. Estaba todo listo para marchar a las tierras de los Anakin, pero antes, según Butler, tendríamos una escala obligada en las tierras del capitán. Pudimos visitar cada rincón de la lujosa y moderna embarcación. Todo era de una época distinta y distante a la conocida por nosotros. Difícil de comprender. Por si ya no era suficiente de haberlo notado, esa tecnología estaba avanzada en años luz. Me explicaron que prácticamente podríamos decir que estas naves se manejaban solas. Además que apenas se escuchaba el exterior. Eran de lo más silenciosas, rápidas y apenas se notaba el movimiento en el agua.
De todas formas, el mar estaba calmo y de repente esto hizo darme cuenta que las olas estaban siempre en este estado, su forma más calma y neutra en estas tierras, al menos en toda nuestra experiencia en nuestro viaje hasta aquí. Entonces, eso derivó a otra pregunta que se sumaba a la lista inmensa que ya tenía en mi haber. ¿Tenían estas aguas acaso otra forma totalmente diferente de comportarse en comparación con las nuestras? De algo era seguro, y es que la luna brillaba al menos 3 veces más, el color del sol era totalmente distinto al conocido y existía además otra esfera de un color negro azulado que llegué a notar cuando los azules de hierro batallaban en lo alto. Al principio imaginé que sería parte de alguna tecnología que desconocía, pero siguió estando allí, estática, en una parte del firmamento. Luego de pocos minutos de navegar a velocidades realmente extraordinarias para todo el grupo, el capitán nos ordenó prepararnos para descender. Si bien la situación estaba tensa y se tomaron ciertas precauciones durante el corto viaje, se respiraba otro aire mientras arribábamos a esta isla que tenía un pequeño y humilde puerto, no tan diferente de los que conocíamos en América, y a lo lejos muchas casas bajas de color blanco brilloso que asomaban entre las verdes colinas. Butler dejó sus pocas pertenencias en el suelo y de repente una niña que parecía no superar los 6 años de edad corrió a sus brazos. Detrás, una mujer de pálido rostro sonreía al ver al capitán llegar a puerto. Luego de un profundo abrazo nos presentó. Era su mujer e hija que nos daban la bienvenida. Butler con un tono alegre confirmó lo que todos pensábamos. Bienvenido a mis tierras, camaradas. Esta es mi familia y espero que estén a gusto aquí el tiempo que podamos quedarnos. Canal de YouTube Nos Confunden. Nos instalamos en unas casas contiguas a la casa del capitán, quien también nos invitó a ingresar y nos brindó todas las comodidades. No pensamos que estaríamos mucho tiempo allí, debido a la urgencia que requería la situación en la que estábamos, pero Butler, según comentó luego, hacía poco más de un año que no estaba en su hogar y no iba a desaprovechar el momento de quedarse lo que más podía con su familia. Nos quedamos 2 noches en esa simple pero hermosa isla, y durante este periodo pude hablar con el capitán acerca de varios puntos que no dejaban de molestar en mi mente, que necesitaba exteriorizar. Buscaba respuestas una y otra vez, y mi mente no frenaba un segundo. Butler lo sabía y se anticipó como siempre lo hacía. Era un hombre que caminaba varios pasos delante nuestro en cada decisión y pensamiento. Sus mentes están de alguna forma modificadas, por decirlo de alguna forma que me puedas entender. Intenté seguirlo con la mirada en un acto de vacío interno, solamente esperando que desarrolle ese interesante e inquietante punto. Butler entonces prosiguió diciendo: la última humanidad es dependiente de su mente, en un extremo totalmente nocivo. No se despega casi en ningún momento, salvo excepciones. Usted imagina lo que existe y lo que es en base a sus pensamientos, a su imagen creada por experiencias y a través de los demás que también se retroalimentan de los pensamientos ajenos, creando una inmensa red donde cada uno se identifica según donde nació, su statu quo o condición física. Pero esto solamente no hace más que alejarse de la verdadera esencia humana. Nosotros, los que tenemos sangre de humanidad ancestral, no tenemos ese ataque permanente de la mente con infinitos pensamientos, en su mayoría degradantes, y que además, en su mayoría, son invenciones de situaciones que ya no existen o que nunca pasarán. Canal de YouTube Nos Confunden. La humanidad en cada reseteo fue acercándose a lo que los custodios quieren de nosotros, porque ellos fueron modificando tanto sus cuerpos y mentes como el entorno. Las tierras que dejaste atrás es un mundo aislado y real, donde la maldad sobresale, las guerras abundan y la degradación se torna casi insoportable. Pero estos humanos, tus hermanos y también los míos, aunque de otra época, ellos no son eso que sus mentes piensan cada día.
Por eso se oculta la historia, porque de conocerse la grandeza humana, entonces nada podría detenernos en nuestro crecimiento. Porque nadie viviría arrodillado si supiera quién los está atando con la correa invisible allí en ese mundo dentro de las murallas de hielo. No tenía nada que acotar, quedé en silencio y me guardé las palabras para no llorar de impotencia. Nunca había escuchado al capitán ser tan claro, su mirada se perdía en el horizonte. Me guardé esa noche como una de las tantas inolvidables que tendría en estas gloriosas y reveladoras tierras. Realicé algunas otras preguntas importantes que pronto entenderán por el propio relato de lo que acontecerá. La mañana siguiente, cuando ese extraño sol brillara de nuevo, nos encontraría navegando hacia las tierras de los Anakim. Capítulo 9. El origen del ser humano y el revelador libro de Jeki sobre los otros mundos. El viaje hacia las islas movedizas de Thoth se dio sin mayor inconveniente. Lo único extraño y destacable fue que no hubo noche. El día se apagó apenas en el horizonte, pero la primera noche apareció una luna llena y clara en el firmamento y apenas notamos la transición, como un atardecer eterno de fuego en la lejanía. Vi pasar dos azules de hierro por el cielo en diferentes partes del último día de viaje hacia las islas de los gigantes. Fue difícil conciliar el sueño por todo lo que venía pasando en nuestras vidas y nuestro alrededor. Todos estábamos esperando el gran momento de contactar a gigantes. Era algo que no podíamos siquiera imaginarlo. Llegamos finalmente a un puerto bastante moderno, quizás con menos estructuras del majestuoso en la capital de la República Ancestral, pero sus naves diferían bastante de las que habíamos visto antes. Se destacaban una cierta declinación hacia naves militares. Algunas incluso parecían tener armas que jamás habíamos visto en la parte superior. Canal de YouTube Nos Confunden. Apenas descendimos, un hombre de barba muy larga y rojiza junto a una mujer de hermoso rostro y largo cabello rubio nos dieron la bienvenida. Primero hablaron con el capitán y luego nos presentó a todos. Si bien eran altos, no superaban los 2,5 metros aproximadamente. De todas formas, eran suficiente para pasarnos por varios y largos pies. Estupefactos por pisar suelo de gigantes, estrechamos sus manos y los seguimos. La ciudad no era tan silenciosa, y eso que se parecía más a una zona rural. El lenguaje que hablaban allí era también inentendible para nuestros oídos. El capitán tampoco sabía hablarlo. Pero la mujer que se presentó como Jeki hablaba nuestro lenguaje. Si bien de forma muy extraña, lo hacía de manera fluida y se dejaba entender. Ingresamos a la parte que parecía ser el centro de este pueblo, en una isla remota de un océano también hasta ahora desconocido por nosotros. Jeki nos invitó a pasar. Sus casas eran domos de diferentes alturas y existían también enormes torres blancas terminadas con cúpulas en lo alto. En algunas incluso se veían figuras de gigantes observándolo todo. Creo que no querría irme de esta isla sin subir allí en lo alto para ver esa majestuosa vista hacia quién sabe dónde. Noté que ya empezábamos a naturalizar situaciones que hasta hace semanas eran impensadas y que seguramente nos desmayaríamos de encontrarnos en la situación de ahora frente a los gigantes de Thoth, sin haber pasado por todo lo anterior. Canal de YouTube Nos Confunden. Tenía en mi mente la imaginación de gigantes bárbaros con apenas algo de vestimenta básica que los cubría, pero la realidad es que esta raza avanzada parecía salida de alguna historia de mundos paralelos. Sus atuendos eran coloridos y ajustados a sus grandes cuerpos. Pudimos ver luego, acercándonos a la zona céntrica, que existían militares de gigantes de todos los tamaños, pero nunca descendían de los 2,20 metros o 2,30 metros.
y hemos llegado a ver gigantes tan altos como los 4 metros. Butler nos comentó que esta raza de gigantes era tan importante para conocer nuestro pasado, ya que existía en ellos sangre humana ancestral y sangre pura gigante de las antiguas tierras de Anak. Comentó que luego ellos nos contarían un poco de la historia de nuestro enlace de razas, como los antiguos y puros gigantes se unieron con los humanos ancestrales para llevar adelante una de las más poderosas fuerzas que jamás existió en las tierras conocidas para enfrentar a los custodios. Conocida como la Gran Tartaria, que pudo haber cambiado el curso de nuestra historia para siempre, y que de todas formas marcó un antes y un después, generando cambios radicales tanto en las tierras conocidas como en los mundos alrededor. Jackie se aproximó a donde estábamos con Butler hablando de este tema que intentaba seguir de cerca sin perderme ningún detalle y anotándome de forma mental las miles de preguntas que me surgían en cada avance. Noté que la gigante tenía entre sus manos un enorme libro que me ofrecía diciendo que esto me ayudaría a entender mucho más sobre el pasado de nuestras razas. Canal de YouTube Nos Confunden. Apenas lo abrí, noté varios mapas. Ella marcó una página en especial donde estaba especificado nuestro hogar, las tierras conocidas y sus alrededores. Debajo y en las siguientes páginas también detallaba lo que se conocía de las tierras, sus razas e historia. Nuevamente, cuando pensé haberlo visto todo, volví a sentir en mi interior un fuego que ardía con cada página. Estupefacto, mi rostro quedó duro en expresión, intentando imaginar este nuevo descubrimiento personal. Jackie notó en mi expresión que me estaba hundiendo en información. Me dijo que no intente digerirlo todo de golpe. Con el tiempo lo entenderás y lo irás asimilando. Intentó tranquilizarme. ¿Cuántas tierras existen?, llegué a preguntar ante su expresión con una sonrisa entendiendo mi frustración. 178 mundos conocidos, al menos según la información que hemos podido recopilar, comentó. Pero eso no cuenta a todas las tierras e islas que existen fuera de ellos, agregó Butler luego. La amable y hermosa gigante humana, a medida que iba resumiendo un poco de algunos temas claves mientras me iba enseñando algunas de las páginas de este maravilloso y único libro. Nos detuvimos en las tierras Anunnaki. Ahí su rostro cambió. La raza Anunnaki se ha comportado siempre de manera hostil para con el humano desde los comienzos, comentando además que los unía un viejo tratado con los custodios. ¿Sería ya el momento más esperado por mí? ¿Sería el momento cúlmine donde conocería el verdadero comienzo de la vida humana? ¿El verdadero origen? No me adelantaré por el momento, solo diré que esta conversación, por si ya no lo había hecho el viaje mismo, cambió mi vida por completo. Pasaré a detallar y transcribir esta conversación en el siguiente capítulo. Canal de YouTube Nos Confunden. Instagram @Nos Confunden.